buenas tardes, damas y caballeros, candidatos, invitados, ciudadanos en general, medios de comunicación. Sean todos y todas bienvenidos a la presentación de la Agenda Ciudadana por el municipio que queremos y el gobierno que necesitamos. Agradecemos a las candidatas y a los candidatos haber aceptado venir a este diálogo y así poder inaugurar nuevas formas de participación ciudadana. El colectivo Rescatemos Jalapa lo integramos ciudadanos jalapeños apartidistas, hartos de la corrupción y la ineficiencia de nuestras autoridades, hartos del tráfico y de la violencia y la inseguridad, del maltrato a las mujeres y a sus jóvenes, hartos de ver los arroyos y ríos convertidos en caños, de sus áreas verdes destrozadas. Queremos cambios para nuestra bella pero lastimada ciudad. En el colectivo Rescatemos Jalapa nos enlazamos con personas sin filiación partidista, de diversas organizaciones sociales y redes ciudadanas, personas que participamos en el movimiento estudiantil o con grupos de mujeres o el movimiento urbano popular, académicos, artistas, campesinos, amas de casa, profesionistas independientes, pequeños comerciantes, ciudadanos comunes y corrientes. Cada día se acercan más personas interesadas a participar en este colectivo y poner un alto a todas las arbitrariedades que se cometen en nuestro municipio. ¿Qué nos moviliza? Jalapa, como casi todo el mundo, vive una serie eslabonada de crisis social, económica, ambiental y política. Ante ello, la ciudadanía necesita consolidar su capacidad crítica y propositiva. Poco a poco lo estamos haciendo. Es necesario y urgente presentar una propuesta ciudadana que logre articular, junto con otros actores políticos y sociales, una agenda de gobierno incluyente para nuestro municipio. El día de hoy nos encontramos reunidos para presentar a la ciudadanía jalapeña y a los candidatos y las candidatas a la presidencia municipal los resultados arrojados en la consulta ciudadana que realizamos el pasado 18 de mayo, y la agenda ciudadana que estamos construyendo por el municipio que queremos y el gobierno que necesitamos. Esta frase, el municipio que queremos y el gobierno que necesitamos, se escucha muy bonita, pero tiene una razón de ser muy importante. Para el colectivo Rescatemos Jalapa, y creo que es compartida con la mayoría de la población de este municipio, es evidente la inmensa distancia que existe entre los discursos de los gobiernos municipales y la realidad. La ausencia total de transparencia en el manejo de los recursos públicos, un olvido absoluto de que son servidores públicos y el solapamiento de los gobiernos entrantes con los salientes para tapar sus corruptelas. Uno o una de ustedes será el próximo o la próxima alcalde de Jalapa. Queremos decirles que no pueden gobernar sin nosotros, no pueden gobernar sin crítica, no pueden gobernar con un plan municipal de desarrollo a modo, solo para cumplir un requisito. La grave situación económica, de seguridad y de violencia, la ausencia de planeación urbana y sus vialidades, el desprecio por conservar las pocas áreas verdes que quedan y el cuidado al medio ambiente en general, la soberbia de la capital del estado en su relación con los municipios aledaños y un largo etcétera, no pueden resolverse con una visión de corto plazo, beneficiando a unas cuantas familias, y no puede quedarse en manos, otra vez, de personas ineptas, corruptas, y que con dádivas y compra y coacción del voto llegan al poder. Queremos decirles que no compartimos el sistema electoral que no permite contender a ciudadanos apartidistas. No creemos en los partidos políticos, pero sabemos que cambiar esta situación llevará tiempo y mientras tanto somos los ciudadanos los que padecemos todas sus incongruencias. Por ello, como ciudadanos de este municipio, proponemos iniciar una nueva forma de gobernar y que se atiendan y resuelvan todas estas problemáticas de manera profesional, transparente, honesta, eficiente y democráticamente. Queremos un municipio con paz, con libertades humanas y con tolerancia. Tienen la oportunidad de hacer bien las cosas, sin que tengamos que llevarlos a juicio político o a la cárcel. Sean todos bienvenidos. Iniciamos.
acompañan esta tarde, debo decirles que este encuentro con las y los candidatos es un ejercicio ciudadano, de ciudadanas y ciudadanas que no tienen partido, que no militan en un partido político, que no apoyan a candidatos o a candidatas, y que entonces el diálogo con las y los candidatos es con las organizaciones civiles aquí representadas, es con los académicos y académicas, investigadores e investigadoras de distintas universidades públicas y privadas, y de ciudadanos y ciudadanas sin partido, que no andan en campaña. Esto tiene que quedar, lo tengo que decir de esa manera, porque no le vamos a dar la palabra a aquellas personas que estén apoyando uno u otro candidato, solamente aquellas personas que están participando en movimientos ciudadanos o movimientos sociales y que no están en un partido en este momento. Esto es importante decirlo porque cuando invitamos a nuestras candidatas que están aquí con nosotros y a nuestros candidatos, fue una de las primeras diálogos que tuvimos, que era un encuentro con organizaciones civiles que están participando, como ya lo decía Mayra, en un proceso de construcción de una agenda ciudadana, que han hecho una consulta pública para el municipio de Jalapa. Dicho lo anterior, voy a permitirme presentarles a quienes nos acompañan esta tarde. Está con nosotros la señora Dulce María Dauzón Márquez, candidata del Movimiento Ciudadano. Nos acompaña la señora Edith Rodríguez Romero, candidata del Partido del Trabajo. Nos acompaña Abel Cuevas Melo, candidato del Partido Acción Nacional. Nos acompaña Marcos Salas Contreras, candidato del Partido de la Revolución Democrática. Ustedes se estarán preguntando dónde está el candidato del PRI. Bueno, el candidato del PRI confirmó en 2 ocasiones que iba a participar en este diálogo. El día de ayer, su coordinador de campaña a nivel municipal, su coordinador de campaña, bueno, el día de ayer confirmó que venían y pidió más datos de la agenda que estábamos preparando y de la dinámica del trabajo. El día de hoy habló su coordinador de campaña y luego el coordinador general de los 3 candidatos del PRI a diputados y alcalde, el maestro Carlos Rodríguez, para informar que no venían, que no iba a poder participar. Lo que le dijimos que nos pareció una ofensa a ustedes y a quienes sabían que iba a venir. En ese sentido, lo que queda claro es que la vocación democrática de este candidato pues está en duda, ¿no? Su planteamiento de diálogo con la ciudadanía, con la sociedad civil, etcétera, también entra en duda. Nos debe una explicación pública y a eso lo emplazamos ahora con los medios de comunicación aquí presentes, a que haga pública su opinión o por qué rechazó esta invitación de participar, de convivir con nosotras, con nosotros. Bien, ¿cuál va a ser la dinámica del trabajo? Ahora vamos a hacer la presentación de los resultados de la consulta pública que realizamos el 19 de mayo. Posteriormente presentaremos la agenda ciudadana. Le voy a pedir a la compañera Daniela que haga uso de la palabra. ¿Sí? Bien, les voy a explicar cuál va a ser la mecánica, sí, cierto. Miren, vamos a tener este ejercicio. Primero, a ver, para que me voy a poner de pie. Primero vamos a... No tenemos micrófono. No es eso, sino las personas que están hablando. Si se quieren sentar, por favor. ¿Ya no hay? Por las esquinas, de tal manera que se pueda ver la presentación. Les decía, la mecánica es esta. Después de la presentación de la consulta, de los resultados de la consulta y de la agenda ciudadana, les vamos a dar 10 minutos
a las y los candidatos para que hagan una primera intervención. En esta intervención de 10 minutos pueden escoger un tema o responder algunas de las preguntas que a propósito hemos preparado para ustedes, ¿sí? Si en 10 minutos pueden escoger 2 temas, muy bien. Si no, solo uno, o contestar 1 o 2 preguntas, como ustedes lo decidan. Posteriormente les vamos a dar 3 minutos a las organizaciones civiles que están aquí presentes, y luego les vamos a volver a dar 5 minutos la palabra a ustedes para que respondan, comenten. Para hacer el ejercicio de participación de las y los candidatos vamos a hacer una rifa aquí muy rápida, para que en el orden en que saquen su numerito, en ese orden intervengan, ¿sí? Entonces, de una vez pasas el que tomen un poquito, una vez. Ajá, la doctora Edith tiene el número 2, Abel el número 1, Dulce 4 y el compañero del PRD 3, Marcos Salas, ¿verdad? 3. Muy bien. Entonces le voy a dar la palabra a Daniela para que presente los resultados de la consulta pública. ¿Sí les quedó claro a los candidatos su orden de intervención? Sí. Claro. Y tienen 10 minutos primero, primera ronda de intervenciones. El público va a haber 8 participaciones de 3 minutos por cada participación. Vuelven a tener la palabra 5 minutos para contestar. Damos una siguiente ronda de participación a 5 intervenciones más de 2 minutos y pueden volver a cerrar contando con 3 minutos. ¿Está bien? Sí, nada más para que me quede perfectamente claro. Hubo la opción de que hubiera preguntas desde la primera intervención. Sí. Es esa mi duda. Sí. En la ahorita viene la información sobre la consulta ciudadana. Sí. Posteriormente viene la agenda. Por tema de agenda, por cada uno de los temas hicimos varias preguntas. Ya plantearán ustedes. Ajá, y se las vamos a pasar por escrito también. Muy bien, excelente. ¿Okay? Yo ahora sí ya entendí. ¿Presentarle las preguntas o hablar? Excelente, muy bien. Pues buenas tardes, gracias por la asistencia. Voy a presentar muy breve los resultados de un ejercicio que hicimos el 19 de mayo pasado sobre 8 preguntas temáticas y una pregunta abierta relacionadas con temas que están planteados en la agenda, primero problemas y luego propuestas que realizamos en diferentes zonas del municipio de Jalapa. La consulta la estuvimos preparando durante varios meses, finalmente pudimos con mucho esfuerzo concretarla y se llamó consulta ciudadana. La realizamos el 19 de mayo, instalamos 21 mesas a lo largo del municipio. Fue financiada la consulta por donaciones de las organizaciones, de los académicos que participamos en Rescatemos Jalapa. Se instalaron las 21 mesas en colonias, en plazas públicas, en comunidades y centros comerciales del municipio. Ese día, estuvo muy bien cubierto por la prensa, por los medios de comunicación, estuvieron viendo la afluencia de la gente, hubo mesas con mayor afluencia, como el caso de los Berros, los Lagos, las partes céntricas de la ciudad y otras con menos afluencia. En total, cada mesa tenía 150 boletas, lo que nos daban 3.150 boletas repartidas o entregadas en las 21 mesas. Participamos ese día y los días previos y los días posteriores a la consulta 80 personas, entre organizaciones, ciudadanos, ciudadanas, estudiantes, etc. En total asistieron 1.781 personas a emitir su opinión, y que en relación con el total de boletas distribuidas, pues significó el 57% de participación total. De los participantes de la consulta, 1.033 fueron mujeres, que representó el 58%, y 748 fueron hombres, lo que representó el 42% del total de participantes. En los rangos de edad, entre los 15 y los 24 años fueron el rango de mayor participación, representando el 31%. Hubo muchos jóvenes
interesados en la consulta que estuvieron yendo a las mesas, después el rango de edad entre 35 y 44 años, que significó el 25%, y en tercer lugar, personas entre 45 y 59 años, que representaron el 22% del total de participantes. A nivel de escolaridad, el 45% de los participantes tienen nivel universitario, 24.6% preparatoria, 11.83% secundaria y el 8.17% posgrado. Bien, les decía yo, en la boleta que manejamos el día de la consulta planteamos 8 preguntas temáticas y se planteó una pregunta abierta. Yo quiero comentar antes de entrar a los resultados de la votación que capturamos todas las boletas, se hizo un ejercicio de captura de cada una, registrando las opiniones de las y los participantes, y bueno, este fue el resultado que dimos a conocer en su momento y que ahora se los presentamos a las y los candidatos con el objetivo que vean cuál fue el sentir de las y los ciudadanos que participaron ese día. La primera pregunta está relacionada con el problema principal del municipio. Y el primer lugar lo obtuvo la opción B, que tiene que ver con la inseguridad. Entonces planteábamos en la pregunta ahí una serie de datos y inseguridad fue la opción más votada con 401 votos. Y la segunda opción como problema principal en el municipio, transporte y vialidad, con 392 votos. Esto, bueno, es un sentir común, no es nada nuevo, pero la consulta lo arrojó así. La segunda pregunta tenía que ver con la participación ciudadana y la opción ganadora fue el cabildo abierto, la necesidad de que exista en Jalapa un cabildo abierto donde todas y todos participemos, tuvo 590 votos. La tercera pregunta tendría que ver con economía y empleo. En el municipio la opción ganadora fue el apoyo y creación de empresas locales con 456 votos. Y la segunda opción, que era la opción B, fue los programas de capacitación y opciones de empleo para desarrollar aquí en el municipio con 207 votos. La cuarta pregunta tenía que ver con el tema seguridad ciudadana y derechos humanos. La opción ganadora era la opción B, donde las personas participantes opinaban que tendría que tener una policía profesional, el municipio bien pagada, preparada y capacitada. 734 votos, ¿no? La quinta pregunta tenía que ver sobre los derechos de las mujeres. La opción ganadora fue la C y se optó por el mayor presupuesto para programas de prevención de violencia y de apoyo a las mujeres con 590 votos. Y la opción que quedó en segundo lugar fue programas obligatorios para los hombres para que no ejerzan violencia contra las mujeres con 144 votos. El sexto tema, la sexta pregunta tenía que ver con los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes. La opción ganadora fue brindar condiciones para su vida y pleno desarrollo con 634 votos. La séptima pregunta tiene que ver con el medio ambiente. La opción ganadora fue el manejo de la basura orgánica e inorgánica con 678 votos. Y la octava pregunta, que era el octavo tema, que es el buen gobierno. La opción ganadora fue un gobierno honesto y transparente, ¿no? Con 1037 votos. En la novena pregunta, que se hizo abierta, de manera abierta, la tendencia principal era lo de inseguridad, basura, vialidad, mujeres y algunas había propuestas de programas No Circula, una serie de propuestas que estamos trabajando y que enriquecen la agenda. Ese día, participó mucha gente, los compañeros y las compañeras que estaban en las mesas estuvieron platicando con las personas que se acercaron. Hay una preocupación por los problemas que padece el municipio y hay mucho, hartazgo, que ya lo decía Mayra, falta de hartazgo hacia las autoridades, falta de confiabilidad y confianza y credibilidad hacia las autoridades municipales y también a los partidos, ¿no? Reiteramos lo que ya se ha dicho desde el inicio, que la consulta fue organizada de manera independiente. Fue un buen mecanismo democrático que genera ciudadanía, que construye ciudadanía activa y responsable y que puede ser un muy buen instrumento para
quien de ustedes llegue a gobernar Jalapa, para incluirnos a todos y a todas en las decisiones públicas que tienen que ver con el municipio y que es interés de todos. Gracias. Gracias, Daniela. Voy a darle ahora la palabra a... Sí me escuchan, ¿verdad? No llega, no. Gracias, maestro. No se preocupe, maestro. ¿Sí me escuchan, verdad? No. A ver, voy a darle la palabra ahora a Gerardo de la Torre para que nos presente... ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ¿va? Para que nos presente la agenda ciudadana. Como ya les explicamos, esta agenda es un ejercicio que han desarrollado distintas organizaciones civiles, académicos, investigadores, y que ahora vamos a compartir con ustedes. Creo que me oyen bien. Voy a intentar presentar esta agenda ciudadana sin micrófono. Los temas que ven ustedes son más o menos corresponden a los temas que se incluyeron en la consulta ciudadana. No corresponden exactamente, pero sí se retoman principalmente los temas que se incluyeron en la consulta. Evidentemente que esta agenda ciudadana no es un documento terminado, es un proceso continuo, estamos continuamente retroalimentando este ejercicio y por supuesto que estamos retroalimentándolo con base en lo que la misma ciudadanía expresó el 19 de mayo, el día de la consulta. Entonces son esos 7 temas y para cada uno de esos 7 temas hemos hecho un ejercicio, por un lado de diagnóstico, que nos permite tener una idea de cuál es la situación en cada uno de estos temas. Por otro lado hay una serie de propuestas que han surgido sobre todo del quehacer de la ciudadanía en esos temas y finalmente para cada tema una serie de preguntas que tienen que ver con lo que cada uno de los candidatos y candidatas están dispuestos o no están dispuestos a comprometerse para dar solución a estos problemas. Siguiente. El documento entero de la agenda, que es un documento de 40 y tantas cuartillas, está en poder de los candidatos a la alcaldía. El primer tema tiene que ver con el tipo de gobierno que queremos o el tipo de gobierno que necesitamos y cómo se toman las decisiones en este gobierno. El diagnóstico que hacemos es que ahorita predominan formas muy verticales, muy autoritarias de ejercer el poder y que se necesita propiciar un proceso de democratización del poder municipal. Entonces, esta democratización tiene que ver con la horizontalización del poder, con la participación de la gente y eso es lo que llamamos gobernanza. Entonces, gobernanza implica transparencia, implica rendición de cuentas, tiene que haber un compromiso claro de parte de los candidatos y candidatas para combatir la corrupción y la impunidad, que sabemos que es un lastre, que es un cáncer que tenemos no solo en Jalapa, sino en casi todo el país, pero ahorita estamos hablando de este municipio en concreto. Siguiente. Mencionamos como parte de las propuestas adoptar o instituir figuras como el referéndum y el plebiscito que permiten a la ciudadanía directamente incidir y ejercer cierta cuota de poder. Y en particular la toma de decisiones sobre cómo se gasta el dinero del municipio. La idea del presupuesto participativo nos parece clave y no podemos subrayarlo suficientemente porque es el meollo, es la columna vertebral de una democratización en el gobierno municipal. Presupuesto participativo, transparencia, rendición de cuentas, pensamos que son las bases que permitirán generar otro tipo de tejido social porque es otro tipo de tejido político, donde haya solidaridad, donde haya cooperación, donde no haya tanto corporativismo, sino realmente participación de la gente, y eso estamos seguros de que contribuirá también a una mayor eficacia del gobierno municipal y una mayor racionalidad en el gasto, en el gasto público. Y estas son las preguntas que ahorita Mayra reparte a los candidatos y candidatas. ¿Cuáles son los compromisos en relación con esta cuestión de la gobernanza y de la participación democrática en el gobierno? ¿Se compromete a combatir la corrupción y la impunidad en el gobierno? ¿De qué manera va a tomar las decisiones o piensa promover que se tomen decisiones sobre el uso del presupuesto? ¿Cómo se va a incluir a la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con el presupuesto municipal? ¿Qué tanto se comprometen nuestros candidatos y candidatas a asegurar transparencia y rendición de cuentas? Y
si están dispuestos concretamente a reducir el salario para promover la austeridad y la racionalidad en el gasto de los salarios de los funcionarios. Pasamos al segundo tema. Que sea aquí, pues, vamos a ver. Segundo tema es el del ordenamiento ecológico y urbano. Xalapa es víctima, como todos ustedes saben, es víctima de una expansión urbana caótica resultado de una falta de planeación y del alineamiento de la administración pública con intereses particulares, concretamente los intereses de los grandes especuladores urbanos inmobiliarios. ¿Qué está sucediendo? Que se está expandiendo la mancha urbana sobre áreas de alto valor ecológico pero bajo costo. Entonces, ¿qué se requiere? Por un lado, programas de ordenamiento ecológico territorial y de ordenamiento urbano basados en consensos. Por otro lado, se necesita densificar urbanísticamente, densificar las áreas que ya cuentan actualmente con servicios y con infraestructura. La zona conurbada, ¿verdad? No, es que más bien mueve la bocina, no, mueve la bocina. Síguele, 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 síguele. Entonces se necesita definir la zona conurbada. ¿Cuál es esta zona conurbada? Y necesitan instrumentos jurídicos y normativos, es decir, una institucionalidad adecuada para la planeación en la zona conurbada. Finalmente, es una ciudad con mucha vegetación, con cafetales dentro de la ciudad, pero no existe actualmente un atlas de riesgo que permita planear la política de construcción, la política de desarrollo urbano. La falta de un atlas de riesgos hasta ahorita ha impedido una planeación adecuada del desarrollo urbano. Las preguntas a los candidatos y candidatas: ¿qué hará usted, candidato o candidata, en caso de resultar electo o electa? ¿Qué hará para regular el crecimiento de la ciudad sobre las áreas rurales aledañas de alto valor ecológico? ¿Qué tipo de coordinación y planeación debe haber con los alcaldes de la zona conurbada? ¿Cómo aplicar la agenda de cambio climático de Xalapa a las políticas de crecimiento de la ciudad? ¿A qué elementos adoptados en esta administración, precisamente en este tema del cambio climático, les va a dar continuidad? ¿Y cuáles son las áreas de la periferia de la ciudad donde no debe haber crecimiento urbano por las condiciones en que se encuentran de acuerdo al atlas de riesgo? Paso a un tercer tema, que es el de la seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto, todos sabemos, todas sabemos que en Xalapa hay un creciente sentimiento de inseguridad y que la convivencia social está muy deteriorada. Hay muchísimos delitos y violencia, sobre todo contra las mujeres. Ni los espacios públicos ni los transportes son seguros y quienes tienen que trabajar en la calle se las ven negras porque se está criminalizando ese trabajo en la calle, así como se criminaliza la protesta y hay una policía corrupta. Frente a eso, las propuestas que hemos enunciado son las siguientes. Primero, promover una cultura para la paz y de respeto a los derechos humanos. Asegurar atención integral y justicia a las víctimas, a la gente que ha sufrido violencia, en particular a las mujeres. Poner fin a la desaparición de niñas y mujeres jóvenes. Impulsar programas preventivos de la violencia, incluyendo el trabajo con hombres que están ejerciendo violencia, para recuperar los espacios y los transportes públicos para convertirlos en lugares seguros. Mejorar la infraestructura urbana, iluminación, etcétera, la seguridad en el transporte, mecanismos de auxilio inmediato y difusión de estos servicios a la ciudadanía. Detener las medidas represivas en contra de la ciudadanía y atender a quienes trabajan en la calle, en lugar de querer desalojarlos para dar una buena imagen. Y finalmente, ejercer control social sobre la policía. Es decir, estamos hablando de policías de proximidad, policías profesionales,
policías desarmados y con una función claramente preventiva. Las preguntas para los candidatos y candidatas. En caso de resultar electo o electa, ¿cuál sería su política de prevención social de las violencias y de la delincuencia? ¿Qué iniciativas jurídicas, políticas y económicas va usted a implementar para acabar con la impunidad del municipio? ¿Qué medidas tomará para proteger a las mujeres de las violencias y de las desapariciones? ¿Qué políticas impulsará para proteger también a quienes trabajan en la calle? ¿Qué compromisos asume para que los habitantes del municipio contemos con una policía confiable, profesional y honesta? Y pasamos al cuarto punto, pero voy a tomar un poco de agua. Aprovechando que no vino señora América, aprovechando que no vino el candidato de Cuarto punto es desarrollo económico y fomento al empleo. El diagnóstico, pues, también no es nada nuevo. Todos sabemos el problema que tenemos en términos de empleo en Jalapa. Hay pocos empleos y mal remunerados, y además todos los empleos se concentran en una zona relativamente pequeña en el centro de la ciudad. Y en ese sentido es que planteamos las siguientes propuestas: invertir en infraestructura en colonias y localidades rurales, incrementar el control del uso del suelo por parte de la autoridad local, desconcentrar las actividades económicas urbanas, mejorar el sistema educativo en espacios laborales y generar un ambiente de inclusión educativa, promover las incubadoras de empresas con asesoría de organizaciones civiles y universidades, promover la intervención de los sectores privado, social y gubernamental para utilizar de manera más eficiente los recursos con que cuenta el territorio jalapeño. Convocar a estos sectores, es decir, privado, social y gubernamental, para establecer acuerdos o contratos donde todos pueden ser beneficiados con decisiones en materia económica. En suma, queremos un municipio económicamente dinámico, pero el dinamismo económico no puede estar al margen del equilibrio ambiental y de la cuestión infraestructural, del desarrollo de infraestructura para todos. Se requieren entonces espacios de negociación y una toma de decisiones en política pública que considere las necesidades de todos y de todas, incluyendo a los que hasta ahora han resultado más desfavorecidos. Las preguntas para los candidatos y candidatas: ¿cómo le van a hacer para descentralizar la actividad económica del municipio, que no esté reducida a la zona central? ¿Qué compromisos asumen en términos de abrir espacios de planeación de actividades económicas en donde participen los sectores social, privado y gubernamental? Y, en su opinión, ¿qué lugar están llamadas a ocupar las organizaciones de la sociedad civil y las universidades, los académicos, en cumpliendo un papel de asesoría en las políticas de creación de empleo? ¿Qué lugar darían o qué espacio darían para este tipo de participación, de este tipo de saberes de los académicos y de las organizaciones ciudadanas en el diseño de una política de creación de empleo y de desarrollo económico? Pasamos entonces al quinto tema, que es el medio ambiente y la relación entre el campo y la ciudad. El diagnóstico muy sintético aquí tiene que ver, por un lado, con el problema de abasto del agua. Sabemos que Jalapa está trayendo agua del estado de Puebla, cuando tenemos en Jalapa una precipitación muy abundante. Sin embargo, hay problemas de abasto de agua, tenemos arroyos que están convertidos en caños, tenemos basura invadiendo las calles y las esquinas y los pequeños recovecos de la ciudad y los parques, y además, como si fuera poco, tenemos problemas de contaminación atmosférica, auditiva y visual. Ahorita veremos por qué son estos tipos de contaminación. Lo que se propone en el tema ambiental es lo siguiente: primero, pensar a Jalapa como una unidad campo-ciudad, no ver a la ciudad aislada de su entorno rural. Por otro lado, promover la agricultura urbana y vincular la producción rural con el consumo, es decir, establecer enlaces entre los productores de la región y del municipio con los consumidores urbanos. Impulsar esquemas de cogestión de cuencas e instaurar mecanismos de compensación por servicios hidrológicos, es decir,
que la ciudad cubra o ayude, estimule la actividad rural que permite proveer estos servicios hidrológicos. Después, impulsar una gestión integral de residuos sólidos municipales, separando residuos y procesando los residuos orgánicos como abono, lo que se conoce como composteo. Proteger en concreto el predio La Joyita, que tenemos, que es un área verde dentro de la ciudad, pero también a otras áreas verdes. Incrementar las áreas verdes y sanear los ríos y arroyos que tenemos en el municipio y en la ciudad. Instituir normas que eviten el deterioro del espacio público, sonoro y visual. Claro que todo eso implica, no se puede hacer sin eliminar la corrupción de funcionarios y sin transparencia. Las demandas políticas están atravesando todos los temas de la agenda, no se pueden aislar. Entonces se requiere que terminar con la corrupción, se necesita transparencia y además se necesita continuidad, porque de nada sirve que haya gente, funcionarios honestos un trienio y que al siguiente trienio se rompa la continuidad. Las preguntas a los candidatos y candidatas entonces son las siguientes. ¿Cuál es su plan de trabajo en materia de agua en el municipio? ¿Qué hará para valorar los servicios que presta el entorno rural a la ciudad? ¿Cómo va a resolver el problema de los residuos sólidos y líquidos? ¿Qué medidas va a tomar para proteger La Joyita y otras áreas verdes de la ciudad? ¿Qué acciones va a emprender para restaurar los arroyos del municipio? Y finalmente, ¿cómo va a poner freno a la invasión del espacio público por parte de los anunciantes, que es la contaminación auditiva y visual a la que hacíamos referencia hace ratito? Cómo los anunciantes, que son intereses privados, están invadiendo el espacio público con sus altavoces y con sus espectaculares y sus anuncios. Pasamos al sexto tema. El diagnóstico, pues no necesitamos aquí repetirlo, todos lo sufrimos. El problema de vialidad, la consulta ciudadana también lo puso en un lugar muy claro, la importancia de los problemas de vialidad. No hay vialidades primarias, o sea que tanto sufren los automovilistas como los peatones como los ciclistas. Es un caos para todos. El transporte público es caótico, el centro histórico sigue siendo paso obligado casi para cualquier trayecto. Entonces, se han propuesto diferentes problemas, diferentes alternativas propuestas. Las propuestas son las siguientes. Primero, trazar vialidades primarias, hacer del centro histórico una zona peatonal, crear un programa sectorial de transporte público que implique relocalización de rutas, que cambie las unidades de transporte y además que cumplan con los horarios, que sea confiable en términos también de horarios. Se propone crear un circuito de transporte público para el área central y corridas específicas para trasladar de ida y de vuelta a quienes trabajan en oficinas del centro. Se propone reestructurar el control de las concesiones a taxistas, autobuses y micros combis. Se propone poner a discusión pública el plan de movilidad 360 Jalapa, su instrumentación, el ejercicio del presupuesto al respecto. Suprimir cualquier tolerancia a la ocupación de los espacios de circulación por parte de automovilistas que se estacionan en lugares donde se supone que están diseñados para circular. Y finalmente, crear carriles para la circulación segura de ciclistas. Estamos convencidos de que el problema de la movilidad urbana de Jalapa y su zona conurbada se resolverá por medio de decisiones políticas consensuadas y transparentes y no de costosas obras tales como pasos a desnivel. Se resolverá cuando las autoridades reconozcan que la planeación urbana es un trabajo complejo y permanente y no producto de un contrato limitado y temporal otorgado a especialistas que no estarán aquí para revisar el resultado de sus propuestas. Las preguntas a los candidatos y candidatas son las siguientes. ¿Cómo va a encarar el serio problema de la vialidad? ¿Qué compromiso asume de cara a la ciudadanía para poner en primer plano el interés público y no las ambiciones de particulares y grupos ligados a las concesiones de placas para taxis y concesiones de rutas para transporte público? ¿Y qué medidas adoptarán para la circulación de los ciclistas en caso de resultar electos o electas?
El último tema de la agenda tiene que ver con la cultura y el diagnóstico expuesto que tenemos aquí habla de que ya tenemos en Jalapa una vida cultural relativamente rica. Sin embargo, lo que notamos es que esta vida cultural no es para todos y para todas. Hay mucha gente que no está siendo beneficiada por esta vida cultural. De hecho, la gran mayoría de los invitantes está al margen de esta vida cultural. Y por otro lado, hay una cultura popular que necesita tener un lugar más importante, que hasta ahorita ha sido desplazada. Y cultura popular nos referimos a cultura musical, gastronómica, artesanal, fiestas patronales, etc. Entonces se propone trabajar en distintas áreas. Por un lado, en términos de música, la programación de músicos, de grupos musicales, talleres de iniciación y adquisición de la música, formación de coros y ensambles musicales. En el ámbito de la actividad y la producción teatral, las funciones de artes escénicas, desarrollo de un programa federal de teatro escolar, etc. En literatura se propone que haya promover charlas y lecturas de escritores, promoción de la lectura, talleres de creación literaria, artes gráficas, ciclos de cine transhumante, talleres de fotografía, exposiciones, talleres de cerámica, etc. Y pensamos que se deben promover los usos, costumbres y conocimientos propios de la cultura popular, particularmente la gastronomía, y diseñar políticas que relacionen a la comunidad con su patrimonio tangible, intangible y edificado. Eso implicaría también crear casas de cultura en los barrios, un consejo ciudadano rotativo y honorario donde se aproveche el papel de la Universidad Veracruzana, y asignar presupuesto concreto y no solo hacer enunciados en el plan de desarrollo municipal. Las preguntas a los candidatos y candidatas son: ¿qué es para usted la cultura? ¿Es una necesidad básica o no? ¿Qué autor está leyendo? ¿Qué música escucha? ¿Cuál fue la última obra de teatro que vio? ¿De qué manera, en su opinión, un programa cultural puede incidir en un programa de seguridad y paz? ¿O no tiene nada que ver la cultura con la seguridad y la paz? ¿Qué privilegiaría en su programa de cultura? ¿La atención a los creadores o a los públicos? ¿Qué programas impulsaría para que sectores cada vez más amplios de la sociedad puedan implicarse en actividades artísticas, musicales, teatrales, literarias, etc.? Y ya, esta es la presentación de la agenda ciudadana por el municipio de Guerrero. Bueno, esto fue un resumen de un documento de 50 cuartillas con mucha información. Está colgado en el blog del colectivo y en la página del Facebook también está colgado esta agenda. Esta agenda ciudadana está a discusión de todos ustedes, está a discusión de los demás sectores de la sociedad jalapeña, y queremos seguirla construyendo. Después de las elecciones en septiembre, octubre, vamos a realizar foros sobre cada una de estas temáticas. Cada una de ellas implica un montón de cosas. Hay que discutirlas, hay que analizarlas y hay que hacer las mejores propuestas con las mejores personas. Esto se hará para septiembre-octubre. ¿Qué significa esto? Que habrá ya un candidato o una candidata elegida. Esperemos que los que no quedaron sigan interesados en participar en la construcción de estas agendas. Bueno, como mecanismo tiene la palabra los candidatos y las candidatas. Cuentan con 10 minutos. Por problemas del micrófono, que tuvimos que ir a comprar uno de urgencia porque los inalámbricos se fundieron, les pediríamos entonces que si se pueden parar para no tener que jalonear tanto esto. ¿Y quién quedó en el primero? A ver, es 1, Edith es 2, Marcos es 3 y la señora Dulce es 4. ¿Sí así es, verdad? Sí. Entonces, tiene usted la palabra. Abel Cuevas, 10 minutos. Puede elegir una temática, 2 temáticas, la que usted considere. Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación. Los 10 minutos hay que aprovecharlos muy bien. Y voy a tratar de tocar de manera general la mayor parte de los temas, si ustedes me lo permiten, porque las preguntas son muy precisas y este ejercicio me puede permitir dar respuesta a la mayoría de ellas. Felicito el esfuerzo hecho por este colectivo y quiero comentar antes que otra cosa que el contenido de las propuestas de por sí, además de la participación en este foro, los comentarios que reciba de ustedes, este ejercicio de responder a las preguntas, está ya enriqueciendo lo que es un proyecto basado hasta ahora, y digo hasta ahora porque sin duda es susceptible de crecer justamente con este diálogo con la ciudadanía, como es también materia en todo lo que yo he venido proponiendo. Es decir, ha habido participación ciudadana importante y este foro puede ser determinante también para la inclusión de muchas de estas ideas en un programa de gobierno, en caso de que el voto ciudadano me favorezca y llegue yo a ser presidente municipal. Inicio con el tema de gobernanza y presupuesto participativo. Ante la pregunta, a capela, ante la pregunta si me comprometo a combatir la corrupción y la impunidad gubernamentales, desde luego que sí me comprometo. Y para ello hay que partir de un ejercicio de transparencia que nos dé a conocer a los ciudadanos las condiciones, por ejemplo, y la situación exacta de la deuda pública de Jalapa. Combatir de manera efectiva denuncias que hay claras y contundentes en el tema de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. Y para ello tener mucha claridad en que justamente a través de la participación, en este caso de organismos empresariales que tienen asiento en el Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, que no han sido ocupados en esta administración, por lo menos se pueda iniciar un ejercicio de transparencia con la inclusión de esta figura, igual que sucede en el Comité de Adquisiciones del Subcomité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Jalapa, organismos que entre otras cosas son los que deciden en materia de las licitaciones que realiza el Ayuntamiento. En cuanto a la toma de decisiones para el uso de presupuestos y de qué manera va a incluir a la ciudadanía en esto, bueno, sin duda que la propuesta del presupuesto participativo que ustedes plantean y que con toda franqueza yo aquí les comento, no lo traigo hasta este momento como parte de un programa, es de considerarse. Aquí hay que partir de una estructura que se tiene que realizar para llegar a un ejercicio eficiente en materia de construir un presupuesto participativo. Es decir, no es nada más de nombre o abrirlo así en general a la ciudadanía, sino que tiene que ser un ejercicio de planeación con cierto método. Y en esto, igual que en otra parte de mi propuesta, me parece que partir de las figuras ya existentes, como son los jefes de manzana, puede ser una base para construir una estructura que permita tomar decisiones de manera eficiente en esta materia. Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas me parece que es fundamental sobre todo en un caso como el de Jalapa, donde precisamente esta desconfianza de la ciudadanía se da porque no existe ni transparencia ni rendición de cuentas a los ciudadanos acerca del ejercicio del presupuesto público. Y si estoy dispuesto a reducir el salario y a promover la austeridad en el gasto en salarios de funcionarios, claro que sí, y esto ha sido parte de mi propuesta que ya he hecho pública. ¿Y en qué consiste? Primero, en transparentar
los sueldos y salarios de todos los funcionarios públicos, iniciando por el presidente municipal. Porque una cosa es el salario por el que se pagan impuestos, y otra cosa son las compensaciones, que a juzgar simplemente de ver, de conocer el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Jalapa en materia de servicios personales, tal cual está planteado, el presupuesto asignado a las compensaciones duplica así en números gordos lo asignado al salario. Esto nos da una idea de que estas son mucho mayores y seguramente sobre esto no se paga impuesto. Estoy totalmente convencido de que esto se puede, gracias, realizar y que va a generar un ahorro, porque estos mitos de los sueldos que suman varias decenas y superan la centena de miles de pesos mensuales que perciben, por ejemplo, los ediles en el Ayuntamiento de Jalapa, estoy seguro que no están pagando impuestos y estoy seguro que nadie, salvo ellos, lo conocen con exactitud. Si se aplica una política en donde el presupuesto en materia de salarios solamente contenga el salario y no compensaciones, pagando el 100% de impuestos, y este se hace público, se estarán ahorrando varios millones de pesos al Ayuntamiento de Jalapa. En materia de ordenamiento urbano y ecológico, es indispensable contar con una actualización de un plan metropolitano de desarrollo que no se ha actualizado desde el año 2004 y es hoy ya un instrumento obsoleto. En términos generales, esta necesidad de actualizar este programa, en donde se considere desde luego a la conurbación y como ustedes bien lo señalan, exista una definición de hasta dónde alcanza la conurbación de Jalapa, es fundamental. Para ello, y también ustedes ya lo señalaron, la no existencia de liderazgo político, principalmente de quien lo ejerce en la capital, hacia los municipios vecinos, para hacer este tipo de ejercicios en la actual administración ha sido determinante, incluso ha provocado que se pierdan recursos presupuestales que pudieron haber sido ejercidos, y esto lo he escuchado de los propios ediles. En cuanto a si se da continuidad a las políticas de cambio climático de la actual administración, y en cuanto al atlas de riesgo, les quiero decir que pues es indispensable contar con un elemento de esta naturaleza. La existencia de un atlas de riesgo existe en el papel aquí en Jalapa, igual que en el resto de los municipios. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado lo promovió, pero es un ejercicio bastante superficial. Desde mi punto de vista, en un municipio como Jalapa hay que contar con un elemento con mucho más detalle que permita tener una mejor, desde luego prever cuáles son las áreas donde es imposible, por el riesgo que tienen de derrumbes o de inundación, permitir los asentamientos humanos, por citar algún ejemplo. En materia de seguridad, quiero comentar de una manera muy clara, coincido plenamente en el comentario y en las conclusiones que ustedes tienen de que debe existir una policía de proximidad que no ande con el rostro cubierto, que genere con ello confianza a los ciudadanos y que sirva también para inhibir muchas de las acciones de los delincuentes que hoy están provocando los problemas que ustedes han descrito perfectamente. En cuanto a la vialidad, coincido también que no es construyendo más metros cuadrados de pavimento y de segundos pisos y de subterráneos como se soluciona el problema de la vialidad en Jalapa, sino enfocándolo hacia la modernización del transporte público y destinando presupuesto también a establecer políticas de movilidad para mejorar la vialidad, incluso para llegar a crear una dirección de movilidad como ya existe en algunos otros municipios como Guadalajara, en donde de acuerdo a las condiciones también de austeridad se pueda lograr contar con un elemento además de desarrollo urbano
o en lugar de esta, dividiendo las funciones que se tienen, pero hacer específica esto. Quisiera rápidamente comentar que en materia de desarrollo económico he planteado la creación en Jalapa de un parque tecnológico que vincule la oferta de conocimiento que hay de jóvenes egresados en materia relacionadas con tecnologías de la información. Muchas gracias. Claro que sí, continúo respetuoso del tiempo. Gracias. Gracias. Del partido Acción Nacional. Bien, en segundo lugar tenemos a la candidata del Partido del Trabajo. ¿Para usted? Edith Rodríguez. Buenas tardes. Muchas gracias a los colectivos que han trabajado para esta agenda, porque gracias a la difusión que se le hizo precisamente cuando la consulta, me dieron oportunidad de retomar algunos de estos puntos, hice el análisis de aquello que es facultad del ayuntamiento, aplicar o retomar, y en base a eso hice el planteamiento de los 10 compromisos para Jalapa. Y quiero comentarles también que uno de estos compromisos es precisamente reducir el salario de los funcionarios, pero otra cosa fundamental es que hay directores y estructura dentro del ayuntamiento que realmente no tiene razón de ser, porque están invadiendo el terreno que correspondería, de acuerdo a la ley orgánica del municipio, que asumieran tanto el síndico como los regidores. Jalapa, por el número de habitantes, tiene posibilidad de tener 13 regidores y realmente están anulados, y esta función la están asumiendo directores con salarios muy altos. Entonces creo que esa sería la primera posibilidad que tendríamos para reducir el gasto del municipio. Y por supuesto que me comprometo a combatir la corrupción y la impunidad. ¿De qué manera pienso retomar estas decisiones? Bueno, en primer lugar, para el ejercicio del presupuesto es indispensable que participe la ciudadanía. Eso tiene que ser coordinado con la legislatura, porque se tiene que emitir la reglamentación correspondiente, porque desafortunadamente, si no hay una reglamentación y solamente hay un edicto, un bando de policía y buen gobierno, esto se puede venir atrás en la siguiente administración. Y por supuesto, el compromiso es de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Para eso hemos planteado un cabildo abierto donde tengan cabida todas las personas que representan algún colectivo, alguna organización, académicos, en fin, todas las personas tendrán cabida ahí, porque el presupuesto tendrá que ejercerse para resolver las necesidades y que ya no son impostergables para la población. ¿Qué se hará para regular el crecimiento de la ciudad sobre las áreas rurales aledañas? Bueno, se está planteando un plan metropolitano, porque no es posible planear a Jalapa solamente, puesto que tiene áreas conurbadas con municipios aledaños, y no tan solo los que siempre tradicionalmente se ha considerado, como son Banderilla, Emiliano Zapata y San Andrés Tlanehuayoca. Son más municipios los que están conurbados ya con la ciudad de Jalapa. Entonces tendrá que hacer un plan metropolitano, que además esto va a permitir atraer recursos federales para poder hacer este reordenamiento. Y bueno, en la planeación se tiene que tomar en cuenta a los municipios que conformarán este plan municipal metropolitano. Y bueno, la agenda del cambio climático, bueno, afortunadamente participo en el grupo que maneja cambio climático en la Universidad Veracruzana. Se tienen estudios específicos para el municipio de Jalapa, y por supuesto que haremos todo lo que ahí se ha hecho por expertos para poder resolver todos estos problemas que enfrenta Jalapa y el área conurbada. Bueno,
¿qué se hará para descentralizar la actividad económica del municipio? Bueno, en realidad lo que se tiene pensado es que los sectores tanto económico, social, privado y gubernamental participen en la aplicación del presupuesto, como dije anteriormente, y darle el peso que tienen los jefes de manzana y los representantes de las colonias para que esto realmente pueda llegar. Efectivamente, la descentralización se planteó en este país desde la década de los 80, no fue eficiente porque se descentralizaron funciones sin que pudieran haber llegado ahí los recursos económicos. Bueno, en materia de agua, por supuesto que Jalapa recibe agua de otras entidades federativas, pero el agua de los manantiales de Jalapa se está yendo directamente al drenaje o está concesionada a particulares. Creo que el municipio tiene que retomar estos manantiales. Tenemos manantiales de aforo grande que están permanentemente perdiéndose y se tendrán que aprovechar. Y con respecto a la joyita, bueno, hay personas que han venido trabajando esto desde hace más de 15 años y se tendría que hacer una gestión conjunta entre el municipio y la legislatura para poder rescatar esta área, porque la corrupción de los funcionarios, tanto estatales como federales, ha impedido que se rescate esta área tan importante para el municipio. Bueno, también en algún momento se hizo el saneamiento del río Carneros. Creo que se puede volver a lograr, no tan solo del río Carneros, sino de los arroyos en general que cruzan el municipio. Y por supuesto, se tendrá que hacer un reordenamiento para los anuncios, para que no invadan los espacios públicos. El problema de la vialidad, bueno, en realidad, esto tiene que ir de la mano con la seguridad, porque precisamente la forma en que se dieron las concesiones en la administración anterior ha permitido que camiones obsoletos, viejos, infuncionales estén circulando por la ciudad de Jalapa. Entonces se tiene que ver la posibilidad de reordenar esto y en caso de no ser posible se tendrá que llegar a la municipalización del transporte público. Y también para la circulación de los ciclistas se tendrá que hacer áreas específicas para no poner en riesgo su seguridad. Y con respecto a la política de prevención social de la violencia, bueno, es necesario retomar la policía que concentra directamente la federación para tener una policía que esté debidamente capacitada y cercana a la ciudadanía para que realmente la proteja en sus pertenencias y en su físico, en su persona. Y por supuesto que tendrá que ser una policía profesional y confiable. Con respecto a la cultura, bueno, el día de ayer mencionaba yo que la Universidad Veracruzana tiene varios grupos, tanto de teatro como de música. Está la Facultad de Música, que antes se llevaban conciertos educativos a las diferentes colonias, lo cual se perdió porque está en total abandono aquellos teatros que incluso en las propias instalaciones de la universidad se utilizaban para esto y que, por ejemplo, en la Facultad de Comercio hace siglos que no se tiene ni una obra de teatro ni una audición. Entonces creo que también es necesario que esto lo llevemos directamente a las colonias, principalmente a las áreas donde esto no se da por falta de recursos económicos. Y el programa cultural tendrá que favorecer la integración familiar, la recreación y el uso adecuado de toda la infraestructura urbana para que podamos de esta manera estar atentos a las necesidades de la ciudadanía. Bueno, creo que con respecto al agua es digamos, complemento el tratamiento de los desechos sólidos. Así es que no estamos por la creación de plantas tratadoras
de agua caras, sino más bien lo que habitualmente se ha promovido como los digestores, que son más amigables con el ambiente, para que podamos realmente hacer el filtro de manera física y no química de los desechos sólidos. Muchas gracias. Gracias. Usted me dice cuándo. Sí, corre tiempo. Ok. Bueno, mi proyecto es un proyecto de gran visión a 25 años. Los países de avanzada planean a 50. Yo traigo un proyecto a 25 años con metas a corto y mediano y largo plazo. Para darle vigencia a este proyecto necesitamos un instituto de planeación metropolitano para que sea autónomo y que le dé vigencia a todo lo que aquí se ha dicho, porque prácticamente lo que se ha dicho aquí es recoger todas las ideas de todas las gentes, que es muy bueno, está mejor. Sin embargo, una vez que llega uno al municipio, es letra muerta. La gran mayoría de los alcaldes llegan al municipio y el Coplandever le pide que presente su plan municipal para fines formales, lo presentan, pero en la realidad no funciona. Entonces yo traigo 10 puntos de mis propuestas que dice ordenamiento urbano, ordenamiento del transporte, desarrollo de la infraestructura vial, abastecimiento del agua sustentable, tratamiento ecológico de la basura, proyecto de gran turismo, fomentar el arte y la cultura, acondicionamientos especiales y deportivos, desarrollo de la ciudad gobierno y la creación del Instituto de Planeación Metropolitana. También así la Contraloría Social. Prácticamente son los puntos que yo observo que ustedes los plasmaron, claro, algunas diferencias. La pregunta: ¿se compromete a combatir la corrupción y la impunidad gubernamental? Sí. Y yo creo que quienes de una manera, cuando le dijeron a algún gobernador que le recomendaba un presidente de la República, ese señor te puede servir para Hacienda, que le dijo Luis Cortines, y alguna vez ha manejado dinero, porque si nunca ha manejado dinero, quién sabe. Quienes han manejado dinero, habría que ver si están comprometidos con este compromiso. ¿De qué manera piensa tomar las decisiones sobre el uso del presupuesto? Somos empresarios y sabemos eficientar los recursos, no más gasto de lo que no sea necesario. Entonces, habrá que meterle una cirugía mayor al municipio y ver en realidad si las áreas que se están mostrando son las que deben de ser, y si habría que crear otras igual. Entonces sí hay que adelgazar la opacidad que tiene el municipio. El municipio tiene un presupuesto de 1,000 millones, de los cuales 700 se van a gasto corriente. ¿Qué significa esto? Nómina. Una empresa que gasta el 70% de su gasto en nómina es una empresa quebrada, y el municipio es un ayuntamiento quebrado, y el 30% queda para hacer obra pública. ¿Qué poder hacer con 300 millones para desarrollar 480 colonias que existen, más 100 que no las han considerado de manera formal? Es por eso que se constriñe la obra pública municipal a hacer guarniciones y banquetas y algunas escalinatas. Es por eso la necesidad de generar que esta ciudad sea una zona de carácter metropolitana formal. Si no somos formales, no tenemos derecho a la bolsa de recursos de zonas metropolitanas, que en México en Hacienda se etiquetan 15,000 millones de pesos. ¿Quiénes califican en zonas metropolitanas? Monterrey, Guadalajara, Toluca, Puebla, Querétaro y algunas otras. Jalapa no recibe dinero de zonas metropolitanas, por eso solamente tenemos 1,000 millones. De seguir en esa línea,
prácticamente no podremos cambiar el rostro en la infraestructura de una ciudad que debe de ser altamente competitiva. ¿Cuáles son sus pares? Sus pares Jalapa es Monterrey, es Guadalajara, es Puebla, es Nuevo León, es Toluca, Querétaro. No podremos ser capaces de traer turismo y riqueza a esta ciudad si no la dotamos de infraestructura, y lo dice el Banco Mundial. ¿Está tan corto? Creo que no me alcanza tiempo. Sin embargo, si tú inviertes el 5% de tu Producto Interno Bruto, ese mismo porcentaje crece. Pero bueno, como veo que está cargado esto, habrá que darle dimensión. ¿Qué hará para regular el crecimiento de la ciudad? Pues con este elemento de instrumento de zonas metropolitanas, el plan metropolitano será el regulador para que la ciudad no crezca de forma anárquica y amorfa. Vemos de qué manera tan irresponsables los alcaldes que pasaron dejaron invadir, y no fueron los inmobiliarios, fueron los líderes que en esta época de votación son los que dan los votos para las campañas, y los dejaron invadir de forma irresponsable. Eso no va a suceder. Zona conurbada. La zona conurbada, ¿cómo vamos a operar con ellos? Tendremos que empatar el desarrollo de los municipios aledaños con Jalapa para que crezcan armónicamente. Emiliano Zapata está teniendo un desarrollo, pero sin empatar con la gran ciudad. Tendremos que hacer alianzas, y el gran proyecto metropolitano no nada más va a abarcar los 4 municipios que tenemos, sino un poquito más, porque tendrán recursos de zonas metropolitanas para que la ciudad, cuando crezca de esa manera. ¿Dónde podemos crecer en Jalapa? Ya hay manchones nada más verdes hacia el Castillo, hacia el norte, Banderilla, el río Cedeño, hacia el sur estamos con las Trancas, la mitad del pueblo es Jalapa y la mitad es Emiliano Zapata. Hacia esta parte de este está San Andrés la Neguayoca. ¿Cuál es la parte que nos falta nada más por desarrollar? El Castillo, Tronconal, Chiltoyac y Párale de Contar. Esas áreas serán el pulmón de Jalapa si las sabemos preservar. Prevención de la violencia. La violencia, muchas veces dice, hay que fortalecer la policía, mejor armada, mejor preparada. Señores, no hay que taparse los ojos. El problema es falta de oportunidad en la creación de empleos. Hay que buscar las causas y no los efectos. Aquí no se dan oportunidades de trabajo, por lo tanto, la gente tiene que comer, tiene que buscar una salida. Si Jalapa tuviéramos condiciones de generar empleos, Jalapa no tendríamos tanta delincuencia. Hoy que estamos recorriendo los candidatos, que seguramente sistemáticamente lo que nos preguntan es ¿qué van a hacer con la seguridad? Prácticamente nosotros como municipio la potestad actualmente ya la tiene la policía única, mando único federal con la coordinación del Estado. Pero sí tendremos la coordinación con ellos, que la ciudad goce de eso, porque es una garantía del municipio vigilar que esta ciudad tenga las garantías. Hay levantones, hay asaltos, hay robo todos los días. Eso no se ve en la prensa, lo dije ayer. No se exhibe. Tal pareciera que si no se dice en la prensa, no pasa nada en esta ciudad, de tal manera que pondremos una atención ahí en los 3 niveles de gobierno. ¿Cómo da tiempo? ¿Qué podremos descentralizar? Dice, ¿qué hará para descentralizar la actividad económica del municipio? Bueno, de entrada, un padrón de contratistas, un padrón de proveedores. La gran mayoría de las micro y pequeñas empresas de esta ciudad no venden porque no son etiquetas muy reconocidas, no tienen propaganda importante. Habrá que todos esos pequeños empresarios empezarles a inyectar dinero y que sean buenos empresarios, y el municipio a su vez comprarle sus productos, generar riqueza en economías de escala. Traigo el proyecto de la cuenca lechera, donde una vez que llega a la alcaldía pondré una fábrica de leche y se le comprará la leche a la gente de la cuenca lechera de la región, para que el consumo de DIF
sea leche de la región y no comprársela a la San Marcos, la Lala ni la Cura. Que esa economía de escala se quede aquí en la ciudad y que prácticamente se gaste 1 millón diario en leche. Por 30 días son 30 millones, por los 12 meses son 350 millones que prácticamente se quedaría en la región y que se generaría empleo. Estaríamos en condiciones de empezar a calentar la economía. Aquí en Jalapa había 5 fábricas, la de San Bruno, la aceitera, la jamonera, la chocolatera y la chilena. ¿Y qué pasó? Se acabó esto, ya no hay fábrica. Gracias. Hola, buenas tardes. Voy a ver si jala esto, porque la verdad tengo una voz un poco bajita. Miren, quiero hablar sobre la participación ciudadana antes de hablar del presupuesto participativo. Nosotros, desde el mes de septiembre del año pasado, con maestros y alumnos de la Universidad Veracruzana, hicimos un diagnóstico participativo donde le preguntamos a Jalapa qué le dolía. La verdad, ahora que leí sus conclusiones, veo que nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo con lo que ustedes tienen, porque lógico, se ve el trabajo de especialistas ahí. Es una gran aportación, lo reconozco y lo acabo de terminar de analizar. Miren, los problemas que hay en este municipio son mayúsculos. 170,000 personas en pobreza, lo dice el INEGI, no lo digo yo. 103,000 personas con desnutrición, insuficiencia alimentaria, gente que se va a la cama sin comer. El 42% de nuestra población no tiene el suficiente bienestar económico para tener una calidad de vida adecuada. Por lo tanto, creo que el problema es bastante grave. Y es por esto que me di a la tarea de buscar exactamente qué significaba la participación ciudadana, aunque nos parece un término trillado porque pues lo acostumbran mucho los políticos, no todo lo hacen con participación ciudadana. Realmente es un proceso en el cual los ciudadanos forman parte de la toma de decisiones que afecta su vida personal, y lo hacen a título personal, no como asociaciones, ni tienen que estar en ningún partido político para hacerlo. Yo creo que el problema de Jalapa solamente lo podemos lograr con la participación ciudadana, de hombres y mujeres comprometidos, de especialistas, de todos aquellos actores sociales que quieren a su ciudad y que están dispuestos a hacer y también a dejar de hacer todo lo que la daña. Creo que esto es una obligación de la autoridad tomarla en cuenta. Miren, aquí dice que si se compromete uno a combatir la corrupción y la impunidad gubernamentales, sí, creo que tenemos que empezar con una auditoría, ver cómo se manejaron los recursos cuando se entregue el ayuntamiento. En segundo lugar, trabajar con austeridad y con honestidad. Creo que decía Lázaro Cárdenas que las escaleras se barren de arriba para abajo. Entonces, si la cabeza no le entra
a la corrupción, mucho se podrá hacer. Dice que mínimo baja un 50%, porque además la gente sabrá que si a alguien se le cae pidiendo porcentajes por obras o esto, pues lógicamente que se aplicará la ley. ¿De qué manera se piensan tomar las decisiones sobre el uso de presupuestos? Miren, yo creo en una figura que se llama Consejo Municipal de Planeación, integrado por ciudadanos, integrados por especialistas, que junto con ciudadanos, especialistas, colegios, universidades, que hagan el plan maestro para este municipio, un plan a largo plazo. Y por supuesto, cada administración municipal no esté al vaivén de lo que se le ocurra, de ocurrencias como ha venido haciéndose, sino que se siga ese plan maestro en materia de urbanismo, en materia de ecología, en materia de cultura, en todos los ramos que competen a la administración municipal. De otra manera, creo que estaríamos siempre al vaivén de las autoridades municipales. Respecto a la transparencia y rendición de cuentas, por supuesto que cada 3 meses se estarán transparentando el uso de los recursos. Y respecto a los salarios, yo creo que los salarios que tienen los servidores públicos son muy altos. Yo ya se los he dicho a la planilla que al 50%, yo no sé exactamente cuánto ganan los ediles, a lo mejor hasta me quedo corta, pero mínimo el 50%, de lo contrario no se podrán hacer aquellas obras que son necesarias para rescatar esta ciudad. Y si no tenemos la varita mágica, por lo menos cambiar el rumbo de las cosas. Creo que es demasiado lo que hay que hacer y pocos son los recursos, como acaban de decir mis compañeros, que tiene el ayuntamiento. El otro tema que yo escogí es el desarrollo económico y fomento al empleo. Miren, yo he trabajado en la iniciativa privada y si ando en esto es porque yo quería alejarme de los números, pero desgraciadamente la situación de pobreza y de desempleo que impera en el municipio es terrible. ¿Cuántos jóvenes terminan su carrera con gran esfuerzo de los padres y no encuentran trabajo? ¿Cuánta gente viene del campo a la ciudad esperando un mejor nivel de vida y se enfrentan contra un muro? Ahí no pasa nada, no pasa nadie, y además encima no están capacitados. Entonces, ¿en qué trabajan? Pepenando. Hay personas de 80 años pepenando para poder sobrevivir. Hay jóvenes que no tienen prácticamente qué hacer y entonces pues vagan por la ciudad, no tienen un cuarto propio, ¿verdad? Y hacen grupitos. Y yo creo que cuando el hambre existe, la gente está dispuesta a todo. Y cuando hay hijos enfermos también. Creo que tenemos que impulsar el desarrollo económico de esta ciudad. ¿Con qué? Pues yo digo que con pequeñas empresas. La pequeña empresa es la que da 8 de cada 10 puestos de trabajo en este país. Y hay muchos recursos en la Secretaría de Economía, pero son engorrosísimos, son terribles. O sea, pero hay que hacerlo. Entonces debemos vincular a los emprendedores, aquellos que tienen ideas, porque yo me he encontrado muchos chavos, muchas mujeres creativos que tienen ideas de un negocio, pues hay que apuntalarlos y hay que vincularlos y a lo mejor hasta hacerles el trabajo, porque se tienen que bajar recursos para crear estas pequeñas empresas. Tenemos que pensar en un desarrollo regional y tenemos que pensar
en apoyar a nuestros productores regionales. Así se descentralizará la actividad económica del municipio. Yo creo que ya hay algunas zonas que solas se están volviendo polos de desarrollo, por ejemplo la colonia Revolución. Tendremos que buscar otros polos y también hacer que las universidades y las asociaciones de la sociedad civil participen. Miren, la Universidad Veracruzana tiene incubadora de empresas. Muchas gracias a los candidatos por sus intervenciones. Ahora vamos a darle la palabra al público. Por favor, tenemos el tiempo para 8 intervenciones, no más de 2 minutos y medio en sus intervenciones. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay otro, mira. Joven. Bueno, vamos a tener otra ronda de 5 más intervenciones. Por favor, si gustan pasar o si hablan con voz fuerte para que se les pueda escuchar, tienen que decir su nombre y organización o su independencia. Buenas tardes, yo soy Bárbara Ibarra. Buscamos a nuestras hijas hacer, es la organización que yo represento. Yo creo que por falta de tiempo no se tocó mucho lo de violencia en el caso de nuestras mujeres y de nuestras niñas. Me preocupa mucho el tema. Tuve la oportunidad, accidentalmente por el puesto en donde estoy momentáneamente, de estar en una reunión que se llama Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Este programa es a nivel nacional y por supuesto lo hicieron de un día para otro, de unos días para otros. El municipio lamentablemente me tocó escuchar a nuestra alcaldesa decir que no tenían en ese momento todos los puntos que pedían para este proyecto, y pues, la reunión fue un lunes y lo tenían que pegar para un miércoles o un martes, algo así. Entonces nosotros, tuve que atender por el programa al que yo representaba en ese momento, pero me dio terror escuchar que no tenía todos los datos y que ella había escogido una colonia sin tener los datos anteriores, o sea, lo escoge así. Para mí es muy importante la zona en donde apareció mi hija, es la 6ª víctima que aparece, la 6ª mujer que está en esta zona, que es Lomas de Seminario, Las Garzas, San Roque, como quieran llamarle. Es una zona ecológica muy bonita a la que nadie le ha hecho caso. Y yo creo que para todos los políticos o los que quieran, no sé, es más fácil tirar esa zona, y yo creo que es parte de lo que tienen que rescatar. Gracias. En materia de... Tu nombre, por favor. Perdón. Marcela Flores, del Colectivo por la Paz, Región Jalapa. Siguiendo con lo que comentó mi compañera Bárbara, hablaron muy poco sobre la violencia, pero ¿qué va a pasar con los más de 600 desaparecidos que tiene la ciudad de Jalapa? También Jalapa es la 3ª ciudad con más cuerpos sin identificar. ¿Qué van a hacer ustedes, como ya que estén en el puesto de presidente municipal? ¿Qué van a hacer en materia de desaparecidos? ¿Cómo se va a impartir la justicia a las familias que no tienen sus hijos, sus hijas, sus esposos? ¿Cuáles son sus propuestas sobre el tema concreto de desapariciones? Gracias. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Vladimir Cruz Acosta.
Soy militante exiliado del PRD, robo que compró el gobierno del estado, que todo el mundo sabe. Y bueno, el día de hoy vengo pues más que nada con todo respeto, no hay ninguna cuestión personal con algunos de ustedes, me merecen todo mi respeto. Yo les quiero hacer un planteamiento. Todo esto es muy bueno, realmente estas ideas realmente nunca se ven dado en Jalapa, y yo les quiero hacer una pregunta. Se ve que nada más hay 2 candidatos punteros que pudieran quitar al PRI de aquí del gobierno de Jalapa. He sido muy insistente en las redes sociales y quisiera yo saber personalmente si los candidatos que tienen la menor probabilidad de ganar, estarían ustedes con la disposición de declinar por alguno de los competitivos. ¿Por qué? Porque, vaya, o le vamos a seguir haciendo el juego al PRI y, vaya, realmente necesitamos la unidad de todos ustedes. Y el pueblo se los va a agradecer. No, permíteme, tú llegaste tarde, no van a hablar los militantes de los partidos. Te lo digo con mucho respeto, este es un diálogo con las organizaciones civiles, con investigadores y con académicos. Es que, Vladimir, te voy a pedir que interrumpas tu participación por respeto a quienes estamos en un proceso de construcción de propuestas ciudadanas. Llegaste tarde, ¿sí? Te agradezco, gracias. No, tampoco. A ver, buenas tardes a todos y a todas. Arturo Narváez, del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores de la calle Matraca C. Matraca es una organización que desde el 99 ha venido argumentando en los casos de políticas de retiro forzado, casos de limpieza social a niñas y niños trabajadores en situación de calle. Y básicamente, muy concreto, queremos saber, y creo que las y los ciudadanos quieren saber, cuál va a ser la política desde el gobierno municipal para la infancia trabajadora en la situación de calle, si seguirá con un enfoque criminalizante y discriminatorio a la pobreza, o retomará un enfoque de socioeducativo de restitución de derechos a la infancia. Voy a dar el orden para que sepamos quiénes siguen. Sigue el arquitecto Robledo, Alfonso, Moisés. Buenas tardes. Soy Alberto Robledo y vengo representando a Marragona Asociación Civil. Acá Alberto, tienen la voz. Claro. Quisiera yo plantear lo siguiente. En esta ciudad no existe un programa de ordenamiento ecológico. Ya han estado ustedes hablando mucho de la idea de ampliar la zona conurbada y hacerla mucho más amplia, incluyendo a otros municipios. Hacer esto sin un programa de ordenamiento ecológico sería verdaderamente suicida. Lo único que se puede entender como un programa de ordenamiento ecológico es la única manera que tenemos de manera legal para poder defender el medio ambiente natural. Si no lo defendemos, estamos perdidos, lo sabemos bien. Bueno, la ciudad además, una de las cosas que se establecen en la ley federal, ¿no?, de desarrollo urbano, de asentamientos humanos, es que aparte de la dependencia económica y de la relación social que existen entre las áreas urbanas aledañas, necesita haber continuidad física. Esto no está en la ley del Estado. Sin embargo, importa mucho entender lo que significa esto, porque el hecho de pasarle recursos porque son zona metropolitana también representa, ¿sí?, poner en riesgo enormes extensiones de suelo abiertas a la especulación urbana, abiertas al negocio inmobiliario. ¿Sí? Importa mucho entonces entender la necesidad de preservar y de defender el medio ambiente natural. Buenas tardes, soy Alfonso Cegueda del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Asociación Civil. Y lo que quiero comentar es que una de las desgracias que tiene Jalapa como capital del estado es
que pudiera ser una fortaleza, pero en este caso una desgracia, es que también se sientan los poderes del gobierno del Estado. Poco se ha hablado de esta relación que va a guardar el Ayuntamiento de Jalapa con el gobierno del Estado, porque es una realidad. Jalapa perdió ya el servicio de policía, el servicio de tránsito, y los problemas que se están planteando están situados fundamentalmente en el tema de las violencias desatadas del crimen organizado, de la presencia policial, en fin, y también del problema de tránsito. Se escapa de los marcos regulatorios formales, y en ese sentido conviene que ustedes tengan un posicionamiento claro ante la ciudadanía jalapeña. Otra de las desgracias que también padecemos, yo creo que a nivel nacional, es que los gobiernos, la forma de gobernar ha sido de que el político llega a su silla y gobierna para la ciudadanía. Esa forma de gobierno ha sido un fracaso ya. Es un fracaso en términos ya, no digamos de países avanzados o países subdesarrollados, es un fracaso mundial de todo tipo de gobiernos. Ahora el planteamiento, el nuevo paradigma es gobernar con la ciudadanía, y en este sentido el planteamiento de participación ciudadana no implica solamente el consultar, el pedir opinión, sino implica también responder a la pregunta de cómo le van a hacer ustedes para gobernar conjuntamente con la ciudadanía. Los problemas de Jalapa son tremendamente complejos, multicausales, son problemas que adquieren muchas dimensiones y que ustedes y sus equipos de gobierno, con todo respeto, no por muy buenas que sean o por muy excelentes que sean, no van a tener la capacidad para enfrentarlos. Los tienen que enfrentar con un conjunto de saberes, con un conjunto de recursos, y aquí la pregunta es fundamental. ¿Cómo miran ustedes a las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo miran ustedes? ¿Cuál es la opinión que tienen de la ciudadanía organizada? ¿Los ven ustedes como unos críticos, como una población incómoda, como grupos que hay que atraerlos, hay que hacerlos digamos, afiliados a nuestras tendencias partidarias? ¿Los consideran qué? ¿Los consideran socios? ¿Los consideran enemigos? ¿Los consideran susceptibles de jalárselos? ¿Cómo consideran ustedes qué papel cubre para ustedes, para su proyecto, este tipo de grupos? Gracias. Hola, mi nombre es Moisés y la pregunta pues es para cada uno de ustedes, son dos preguntas. Muy rápidamente, me gustaría saber cómo es que en sus currículums y a nivel de su historia personal, cómo es que es congruente esta búsqueda de ser alcalde, es decir, creo que está frente a muchas personas que tienen un historial amplísimo de trabajo por su comunidad, no sé si ustedes lo tienen, la verdad, creo que no. Entonces, ¿de dónde viene esta? ¿Cómo es? ¿No se entendió otra vez? Despacio. Les quiero preguntar dónde encaja en su currículum y en su historia personal esta búsqueda de ser alcalde. Quiero saber si tienen algún pasado que les parezca. Despacito. Si tienen en su pasado experiencia de vocación de servicio, algo así. Es correcto. Y la segunda, ¿cuál es su opinión en torno al desempeño que tiene el Instituto Electoral Veracruzano? Y si tiene una opinión personal, ¿cómo es que va a ser congruente con sus futuros eventos públicos? Si van a protestarlas, si van a mencionarlas siquiera. Ya.